cada 1.000 habitantes. Ahora, siempre discutimos si este es el momento o no es el momento. Si estamos en una situación de bonanza, a lo mejor no es el momento, porque ¿para qué vamos a hacer algún aporte si las cosas andan bien? Y si estamos en una situación difícil, bueno, es difícil porque hay que recaudar más, entonces por ahí la disminución de impuestos no aporta a la recaudación que el Estado necesita. Pero convengamos que estamos tratando esto después de medidas importantes que se han tomado en el país y que yo digo que fueron necesarias para tomar la punta del ovillo de algo que comenzó en el país a partir de fines del 2010, que fue la pérdida del autoabastecimiento energético. Ahí comenzaron los problemas en nuestro país. Hasta el 2010 tuvimos superávit energético. Después, al no tenerlo, se empezaron a implementar medidas, el ministro Kicillof, que tuvo que ver como restricción a importaciones, cepo al dólar, impuesto a los autos de alta gama, que es un tema que todavía no terminamos de resolver porque se ha mantenido fijo ese valor y sigue afectando la industria automotriz. Y todas estas cosas desalentó inversión, desalentó las empresas, hubieron algunos emprendimientos importantes como que afectó a Mendoza y Bahía Blanca, como la minera Vale, por ejemplo. Entonces el tema energético sigue siendo un problema. Yo hoy he llevado gran parte del debate. Y sin duda que el tema tarifario sigue siendo un problema. Pero también la matriz energética es un problema, porque tenemos una matriz fosilizada que tenemos que ir transformando poco a poco en esa matriz en energía a través de aporte en energías no convencionales, como es el tema eólica, solar, hidráulica. Recuperar así una matriz que supimos tener en la década del 70, donde el 70% de la generación era hidráulica, fueron las grandes presas, las grandes obras, y estas son muchas de las obras que se están proyectando. Entonces, si el momento no es el adecuado, yo creo que siempre hay un momento oportuno para generar mejores condiciones de empleo. Y eso es a lo que debe apuntar toda la visión política de un país. Pero no solo quedarnos en los incentivos fiscales, que son muchas las cosas que se están aportando acá, desde la eliminación del impuesto a las rentas presuntas o a las ganancias presuntas, algo reclamado, el tema que lo hemos discutido en este Senado, ese impuesto al cheque, del cual solo se coparticipa el 30%, porque es un impuesto que fue específicamente, un impuesto específico que no entra en la globalidad, pero que ahora de alguna manera se va a beneficiar aportando a cuenta de ganancias. La diferencia entre darle 90 días de plazo o 3 meses según el tipo de empresa o como se interprete esto para pagar el IVA, que también es un costo financiero. Y obviamente que quedan muchas cosas que necesitamos en el país. Disminuir la inflación, disminuir los costos financieros, pero esto es algo que se venía requiriendo por parte del sector de la producción, fundamentalmente de las pymes. Pero además ya se han hecho un montón de cosas más. Se cambió el mínimo imponible para ganancias. En la ley que votamos el otro día, como estímulo para los que han cumplido, se les da también la posibilidad de no tributar más bienes personales. Esto también afecta a las pymes, pero normalmente son las pymes empresas por ahí hasta familiares, diría yo, que esto lo ve afectado. Así que creo que este consenso que se logra entre todas las fuerzas políticas va a contribuir en esta situación que estamos de transición viviendo, a generar un aporte a la generación de empleo. Y una última consideración, o dos consideraciones más. Hace poco veía, y algo que yo vengo siguiendo desde hace tiempo, la matriz educativa. Señora Presidenta, hay que también meterle mano al sistema educativo, no solo en la calidad, en lo que venimos hablando, sino también estimulando carreras técnicas de desarrollo, porque tenemos una baja tasa de egresados en materias técnicas, ingenieros. A ver, voy a hacer un aporte. En ciencias jurídicas se reciben alrededor de 14.000 por año, ingenieros entre 3.700 y 4.000.
Y otra cosa que me parece importante también, y aquí sí vamos a apelar a la responsabilidad, creo que algún día tenemos que tratar con responsabilidad, respetando las condiciones laborales vinculadas a las leyes de higiene y seguridad en el trabajo, la estabilidad laboral, el derecho a los trabajadores, pero hay que terminar con la industria del juicio, porque hoy muchas pymes se retraen en tomar un empleado más porque saben que un juicio laboral las da vuelta directamente. Así que creo que esto también será una tarea pendiente que tendrá el Senado. Bueno, dicho esto, obviamente vamos a acompañar en general y particular los 3 proyectos de ley. Muchísimas gracias, senador Cobos. Tiene la palabra la senadora Durango. Gracias, señora presidenta. Le voy a pedir un segundo nada más para apartarme un minuto del tema del tratamiento antes que hablen los presidentes de bloques. Como usted sabe, el lenguaje, esto lo hemos hablado alguna vez, refleja y expresa nuestra realidad, nuestra mirada, nuestra cultura, sobre todo la mirada que tenemos sobre las cosas. Si usted es la presidenta de este cuerpo y nosotros somos las senadoras mujeres, nos merecemos que nos nombren como tal. Nosotros creemos que la lengua es para nombrar la realidad y nosotros somos una realidad en este recinto. He percibido en los actos del 9 de julio en Tucumán y también en este recinto que cuando se refieren a nosotras no se refieren como nos corresponde. Por lo tanto, le pido, señora presidenta, que evite que las senadoras y los senadores hablen en masculino, porque hablar en masculino es invisibilizarnos. Y cuando generalizamos, cuando hablamos en masculino y ocultamos la presencia femenina nuestra. El sexismo no es una banalidad, aunque parezca a través de los temas que estamos hablando hoy, que son gravísimos. No es una banalidad, es discriminador y muy doloroso. Por eso le pido, señora presidenta, que haga valer nuestro derecho. Gracias. Muchas gracias, senadora Durango. Lo habíamos hablado y soy yo la que tiene que estar atenta, así que le agradezco que me lo recuerde. Tiene la palabra el senador Pichetto. Sí, gracias, presidente. Presidenta. Vamos a corregir porque si no... Presidenta de la Cámara de Senadores. Bueno, muy breve porque me parece que se ha dicho lo sustancial. Ha habido nuestro miembro informante, me parece que ha contenido muy bien los 3 proyectos que estamos poniendo a votación. Yo de paso ya le diría que vayamos citando también a todos los senadores para votar y vamos a votarlos en una sola votación, los 3 proyectos en general y particular, sin ninguna reforma, pero no, digo porque creo que hay coincidencias plenas en estas 3 iniciativas y me parece que es un dato que tiene que ver con el trabajo argentino, que tiene que ver con impulsar, digamos, las empresas PYME. Nadie puede dejar de compartir estas iniciativas, que son buenas, son importantes. Yo quiero rescatar acá la trayectoria de un dirigente sindical que empezó su carrera en la actividad laboral como mecánico en la Mercedes-Benz y que hoy es el secretario general del gremio, secretario Pignanelli, que es un hombre que siempre ha tenido una especial vocación por acrecentar la presencia de las automotrices en Argentina. Especialmente hemos tenido un desarrollo muy interesante en todo lo que es el rubro vehículos, camionetas utilitarios para el campo, las 4x4, vehículos especiales que en la Argentina son productos que se utilizan realmente en la actividad productiva, pero que también son de uso común y que se han expandido y que realmente la presencia de fábricas como Toyota, también la Ford con la camioneta Ranger, la Fiat que está adaptando vehículos también para el uso en la actividad productiva, en el campo. En fin, me parece que es un dato muy interesante rescatar acá la figura de un hombre comprometido con
incorporar mayor presencia nacional en la fabricación de automóviles. De esto se trata. Y de ver si podemos recuperar la industria de autopartes, que yo recuerdo realmente con mucha melancolía desde el punto de vista de lo que significó en la década del 60, cuando uno era chico, y en el 70, la industria automotriz argentina, que comenzó allá en el año 50 con Perón, con vehículos como la camionetita, ¿cómo se llamaba, Pino? La Justicialista se llamaba. Y después también el rastrojero, que fue un vehículo fabricado en la Argentina. No, por favor, no desarmemos la... Fueron intentos del desarrollo de una industria automotriz nacional que luego continuó Frondizi también con lo que fue Industrias Kaiser Argentina. En la Argentina se fabricaban autos de alta gama como el Kaiser Carabelas. Esto parece historia antigua, pero ocurrió en la década del 60 esto. Y se fabricaban vehículos como los Jeep, que eran con licencia americana, el ICA, en fin, la estanciera. Y además había fábricas de autopartes. Ahora aparecieron los desarmaderos como una anomalía venenosa que genera indudablemente muertes y la venta de repuestos con sangre. Y que están bancados también por las policías y por algunas situaciones también ligadas a los esquemas municipales, porque se habilitan esos desarmaderos, se habilitan. Así que yo dejo pendiente un tema que siempre lo planteé en este Senado, que habría que eliminar definitivamente de la faz de la Argentina los desarmaderos. Prohibirlos como actividad, porque no son actividad lícita. Hay desarmaderos también en la Ciudad de Buenos Aires. El otro día descubrieron uno en un galpón, donde hacían venta de repuestos de vehículos de alta gama y le cambiaban también las marcas a los chasis. Digo esto porque esto atenta contra la fabricación de autopartes. Y tiene que ver con el trabajo. Y la otra reflexión que quiero hacer, esto tiene que ver también con la economía. Digamos, las medidas de exenciones impositivas, todo lo que se pueda hacer en esta etapa me parece importante, pero esperemos que la economía argentina se recupere. Esperemos que podamos tener después también una recuperación de la actividad económica. A mí me preocupó mucho, Presidenta, las palabras de un empresario argentino importante, que prácticamente es una de las autoridades de la Unión Industrial, uno de los empresarios más importantes de la industria alimenticia, el señor Pagani, que dijo que para volver a un nivel de actividad económica industrial vamos a requerir por lo menos 4 años. Y no es un hombre que esté atentando contra el gobierno, creo que quiere que al gobierno le vaya bien, pero me parece que hay datos económicos complejos. Y a mí me parece que a 6 meses, 7 meses del ejercicio del gobierno surgen algunos temas que me parece que requieren de una visión del presidente y del gobierno de mayor detenimiento. Es muy complejo la descentralización en el área económica. Un ministro de Hacienda que no maneja el esquema tarifario, que se sorprende o se entera por los medios, que hace 2 meses que prácticamente dejó de ser protagonista de la política cotidiana de la Argentina. Me estoy refiriendo al ministro Pratgay, hombre al que respeto en su trayectoria y al que considero que es un hombre idóneo y capacitado para el cargo. Pero hace casi 60 días que esa voz del ministro de Economía no está en el contexto de las cuestiones que se debaten en el país. Y que hace poco he leído con sorpresa que no se pudo prever el aumento de tarifas. Como tampoco se puede prever que el presidente del Banco Central dispare la tasa de interés casi al 45%, lo cual es imposible hacer política económica de incentivo con tasa de interés del 45%, porque el destino de los recursos, el que tiene plata apuesta al esquema financiero. Con lo cual estoy diciendo que me parece que la economía, Presidenta, esto lo digo no soy economista,
pero indudablemente que los años que he pasado en el Congreso me han dado una cierta formación y una mirada de cuando los rumbos me parece que no andan bien los vientos y que no hay peor navegante que el que no conoce cuál es el camino y para dónde tiene que desplegar las velas. Y a mí me parece que el problema es que la economía está paralizada, que ha habido despidos en el sector automotriz, que está habiendo suspensiones, que hay una pérdida del empleo real tomado por tasa de estadística de consultoras que se ocupan del registro laboral, donde se han perdido 162.000 empleos registrados. Y no hablemos del empleo informal, que indudablemente debe ser importante, que no se puede contabilizar, digamos, pero los datos del empleo formal, es cierto que hay una parte importante de la obra pública, que esperemos que la puedan empezar a mover con rapidez. Estamos poniendo hoy también en marcha la revisión de las readecuaciones de precios, vamos a votarlo con la representación legislativa y espero que la obra pública la puedan mover rápidamente porque ahí hay mucha gente parada, como dicen los españoles. Por eso digo que el tema central es la economía. Si la economía no mejora, si no oxigena un poco para octubre, noviembre, me parece que vamos a tener algunas realidades complejas. Y me parece que el gobierno requiere de una mayor centralidad en la toma de decisiones económicas. Porque no se puede hacer política económica si no se maneja, especialmente en la actividad industrial y productiva. Si el ministro de Economía no controla ni maneja las tarifas, no maneja las variables energéticas y no maneja la tasa de rentabilidad, de interés en el escenario del Banco Central, estamos complicados. Porque no se puede hacer un diseño de la política económica dirigida a alentar la producción, el empleo, el desarrollo económico. En fin, me parece que todos queremos eso. Todos queremos, en realidad, que el gobierno empiece a implementar una política de carácter desarrollista. Han expresado que ese es el perfil y me parece que indudablemente el presidente a lo mejor quiere ese camino, pero para implementar ese camino me parece que no podemos tener tasa de interés del 45%, no podemos tener tarifas que se aumenten del 500%, porque eso impacta 500% para la industria, para la economía, digamos, de las empresas, pequeñas pymes, 500%. ¿Cuánto aumentó el salario real de los trabajadores? Promedio 35, generoso, 30, 32, 37 logró el gremio de camioneros. No se le puede impactar con un 400% cuando el ajuste salarial es del 35%. Algo está mal, Presidenta, algo está mal. Digamos, podríamos haber hecho un esquema de gradualidad, decir, bueno, este año vamos por un ajuste de un 80, un 50, un 100, y pongamos el hombro, y había que adecuar las tarifas, y hacerlo en un periodo de 4 años, así como a las provincias le devuelven el 3% por año, hubiéramos hecho un esquema gradual. Y además cuando uno se sorprende, cuando escucha que esto tampoco impacta en el gasto público, no es tan importante en términos del déficit público. Con lo cual es una incongruencia y casi una crueldad. Es poco entendible. Y la verdad que ni siquiera uno entiende al pensador del PRO, que yo lo leo todos los domingos en un diario que sale el fin de semana, sábado y domingo, es el diario Perfil. Lo leo. Me interesa leerlo a Durán Barba. Y Durán Barba dice, no hay que hacer medidas en el primer año que afecten la imagen del gobierno y lo golpeen, porque esa es la imagen que queda consolidada para todo el viaje del gobierno. Y bueno, la verdad, dejarlo suelto a Aranguren, para que Aranguren meta 1.800 de ajuste, 1.500 en la Patagonia, 1.800 en forma general, y bajar a 400, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Nuestro nivel de adaptación, de comprensión, bueno, como oposición se acota muchísimo. Indudablemente que hoy le enviamos un mensaje al gobierno, un mensaje, un proyecto de comunicación, donde estamos dando
Le estamos dando un parecer, que es el anticipo de un debate que viene en la comisión con todos los proyectos que están dando vuelta de los señores y señoras senadoras. Y la verdad que queremos hacerlo, yo repito lo que dije hoy al principio, sería bueno una construcción colaborativa, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y no dejar que la política la manejen los jueces, porque si no es el gobierno de los jueces. Y a mí no me gusta el gobierno de los jueces. Los jueces están para administrar justicia. Me aporta acá el senador País que no los elige el pueblo. Uno respeta al Poder Judicial, tiene que ser independiente, pero no pueden cogobernar mediante sentencias. Esto ya lo habíamos vivido nosotros también como gobierno, en muchas medidas que tenían el aval parlamentario, con la mayoría que requería el proyecto de ley, y que eran liquidadas con medidas cautelares. Esto no es bueno para el ejercicio del gobierno y para los roles que le corresponde al Poder Ejecutivo. Lo que estamos pidiendo es un criterio de racionalidad, de proporcionalidad, de prudencia, para poder acompañar con responsabilidad los instrumentos que el gobierno necesita. Y el último tema que quiero decir para terminar es la preocupación que tengo con la afectación de las coparticipaciones provinciales. Porque el proyecto PYME también se financia con un 20% de aporte y ha habido un decrecimiento notable de las coparticipaciones, primero por baja de recaudación, lo que indica la pérdida de actividad económica. Si uno compara el mismo mes del año anterior con este año, ha habido una caída notable en la recaudación, casi 24 puntos. Si uno analiza el término de importaciones, ha crecido mucho las importaciones, especialmente de artículos suntuarios o de productos que se fabrican en nuestras fábricas. Esto hay que prestarle atención porque creció comparativamente con el año anterior un 61% el rubro importaciones. Seguramente que hay bienes de capital. Seguramente hay bienes de capital también. Pero bueno, estos son datos que preocupan y que tienen que llevar indudablemente a un control para ver qué es lo que está pasando con este tema. Así que bueno, quería hacer estas reflexiones, Presidenta, porque nuevamente hoy volvemos a vulnerar lo que yo llamo la ley convenio, que ya la Corte fijó un criterio muy claro en el fallo Córdoba, Santa Fe, San Luis, que las coparticipaciones de las provincias no pueden ser afectadas por leyes del Congreso, salvo que se trate de leyes convenio como fue el acuerdo federal que hemos votado aquí y que las legislaturas en su gran mayoría también están aprobando para hacerlo efectivo. Y que falta la reglamentación y que les pedimos también que le traslade al presidente que la hagan rápido porque hay muchas provincias que están en situación de crisis fiscal y que necesitan tomar el 6% de préstamo que está fijado para el primer año. Y esperemos que cumplan con la tasa de interés que también se fijó del 15%. Si se demora mucho la coparticipación, va a haber algunas dificultades en algunas provincias. Así que con estos fundamentos nosotros vamos a apoyar los 3 proyectos de ley. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Rosas. Gracias, señora Presidenta. Presidenta. Para mí es señora Presidente. Bien. Cargo es femenino, está bien el femenino de señora. No, una aclaración. El cargo es presidente. Puede ser ocupado por una señora o por un señor. El cargo es... Bueno, pero así es. Está bien. En la lengua española... No lo discutamos ahora, lo vamos a discutir después. Está bien, está bien. Esto es así. Bueno, pero vamos a hablar de pymes. Lo escuchamos, senador. Del tema que nos ha convocado. Por suerte, no todos pensamos igual. Eso es muy bueno para el país. Yo respeto el género, señora. ¿Cómo no voy a respetar? Bueno. Estamos
tratando temas que tienen que ver con el sector productivo, con emprendedores que buscan favorecer el empleo, las economías regionales. Evidentemente nadie puede desconocer que las pymes son fundamentalmente las grandes dinamizadoras de la economía, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y del empleo y de la actividad económica. Lo mismo pasa con la industria autopartista, que es muy importante. Y yo quería decir que estas leyes, primero conviene resaltar que dos de ellas vienen en revisión de la Cámara de Diputados, la de pymes y la de autopartes, y que tienen orígenes políticos diferentes. Y yo quiero rescatar esto porque me parece muy importante. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene la democracia argentina, para mí una de las principales deudas que tenemos con los argentinos, es la falta de políticas de Estado. Y después el tema del corto plazo. Acá nadie pensamos en el mediano y largo plazo. Todo lo tenemos que resolver en 24 horas. Yo escuché desde el primer mensaje, reflexión de los senadores, de todos los bloques hasta el último, algunos los seguí desde acá, otros desde mi despacho, y la verdad es que si uno observa, parece que estamos en un caos espectacular, extraordinario, una cosa increíble lo que ha logrado Macri en 7 meses, destruir el país. Yo reconozco no, es un dato de la realidad, que la economía está comprometida, que tiene que arrancar, pero convengamos que la economía está inmovilizada, sin crecimiento, hace 4 años. No es que empezó el 10 de diciembre y a partir del 10 veníamos creciendo al 8, al 10%, al 5%, y a partir del 10 de diciembre, ¡pum!, derrumbamos. Esto no es verdad. Se habla del impacto de las provincias. Por supuesto que yo voy a defender las provincias argentinas, he defendido toda mi vida el federalismo, no voy a variar ahora porque seamos oficialistas, pero quiero decir que el impacto inicial, el impacto fiscal inicial, no es que la nación se hace a un lado, al margen, y afecta únicamente a las provincias, que las provincias se arreglen con el tema de la reactivación fiscal impositiva de las pymes. No, la nación se pone primero, pone casi el 80% del costo fiscal, y otro porcentaje menor, cercano al 20%, le corresponde a las provincias, le aplica a las provincias argentinas, pero primero la nación pone el 80%. Yo quiero decir que ojalá esta conducta la hubiéramos aplicado desde Alfonsín hasta acá, estaríamos las provincias en un estado maravilloso. Quiero recordarles que en el 1988, cuando se dictó la ley de coparticipación federal, en el gobierno de Raúl Alfonsín, la coparticipación a las provincias argentinas se fijó en el 56,66% y el gobierno nacional se quedó tan solo con el 42,34%. De ahí arrancamos y terminamos el 10 de diciembre con el 25, 26 o 27%, siendo muy generoso a las provincias argentinas la coparticipación. ¿O no estoy diciendo la verdad? Esto es así. Entonces, no es que la nación tiene una actitud de rapiña, estamos intentando reactivar la economía. ¿Para qué estamos intentando reactivar la economía? ¿Para que le vaya bien únicamente al gobierno nacional? No, le va a ir bien el gobierno, si le va bien, se reactiva la economía y hay generación de puestos de trabajo y hay inversiones, le va a ir bien a todo el país. Y lógicamente que las provincias también le va a ir bien si crece la coparticipación, si hay más ingresos en el país, también le va a ir mejor a las provincias argentinas.
Me parece que todos tenemos la responsabilidad de fijar mínimamente un pequeño esfuerzo para que estas pymes, que lo han dicho, lo reitero, pero vale la pena hacerlo para que tengamos en cuenta la dimensión de la importancia de esta ley. Es una ley trascendente, es una ley importante. Decía ayer el senador Basualdo, es un día histórico para el Senado estar tratando un tema tan trascendente como la de las pymes. El 98% de las empresas argentinas son pymes, 98%, de lo cual producen el 70% de la mano de obra argentina, 70%. Casi 4.200.000 empleos formales producen las pymes en la República Argentina. Y le estamos dando ventajas impositivas, ventajas fiscales, le estamos dando competitividad, no la estamos poniendo en el mismo escenario que estuvieron siempre frente a las grandes empresas, estamos simplificando toda la burocracia que lo terminaba matando a aquellos emprendedores o pymes familiares. Yo recuerdo cuando era gobernador de la provincia, nos reuníamos con la Federación Económica, con las cámaras de comercio, con distintas instituciones. El mandato siempre era el mismo y lo seguirá siendo con los gobernadores que me han sucedido y en todas las provincias será igual. Peleen en Buenos Aires, las pymes no podemos tener las mismas condiciones que las grandes empresas. Este era permanente reclamo. Hoy se está logrando esto. Concretamente se está logrando, es un paso importantísimo, es un paso importantísimo. Entonces yo creo que realmente las pymes, ayer el representante de CAME, ¿no? Sí, dijo en la comisión que era una medida extraordinaria, que ellos la estaban esperando, que trabajaron con el gobierno nacional, que trabajaron con las distintas instituciones, que trabajaron con la Cámara de Diputados, que hablaron con senadores, y que era una medida extraordinaria para las pymes, extraordinarias. Yo no encuentro bien qué cosas hemos hecho tan mal en este país como para que digamos que, bueno, vamos a acompañar porque es una buena ley, pero en un marco tan catastrófico del país. Y yo no comparto esas ideas. No digo, repito, sé, como sabemos todos, que estamos en una transición, que la economía tiene que arrancar, que todavía no arrancó, que las inversiones tendrán que venir, que tendremos que generar los puestos de trabajo que todavía no se están viendo. Todo esto lo entendemos todo, no necesitamos, pero hay algunas cosas que se han hecho en estos primeros 7 meses que no lo podemos dejar pasar por alto. Se prometió terminar con el cepo cambiario y se terminó el cepo cambiario. Se terminó el cepo cambiario. No lo hagan porque algunos decían hay que hacerlo gradualmente, se va a ir el dólar a 20, a 25 pesos. Está controlado, estos 7 meses está controlado, nadie puede decir que esta medida no ha sido una medida acertada, salir del cepo cambiario. El tema del pago de los holdados, que lo hemos hecho prácticamente con todos los sectores políticos, en diputados, en senadores, todos haciendo un aporte valiosísimo para terminar con el tema de la deuda, pero hemos terminado con el tema de la deuda a los holdados, con dolor, con bronca, por los holdados, por estos buitres, pero lo hemos hecho. Se había dicho el tema de las retenciones terminar con las retenciones al sector agropecuario. Se hizo inmediatamente, a un par de días de haber asumido, se terminaron las retenciones agropecuarias. Fue de un impacto extraordinario en nuestras economías regionales, fundamentalmente el sostén de nuestras economías es la producción primaria. Los valores han cambiado considerablemente. Un tema no menor, favorable a las provincias, es el acuerdo que hemos votado aquí el otro día, en un acuerdo que ha hecho el presidente con todos los gobernadores de la devolución del 15%.
es un paso fundamental, un paso muy importante para las provincias argentinas, que no se hizo antes, se hizo ahora. Bueno, porque las circunstancias, por lo que fuese, pero lo importante es que se hicieron en estos primeros 7 meses. Y medidas sociales, nadie puede negar que no se hayan tomado medidas sociales importantes también para paliar estos momentos de transición. Yo creo que las políticas macroeconómicas que se han tomado hasta hoy han sido en el camino correcto. Y las medidas sociales se han dictado precisamente para favorecer esta falta de arranque todavía de la economía y que va a ir bajando la inflación. Ya este mes ha empezado a bajar, estamos todos preocupados. Cuando se habla del 40%, el 42% de inflación, se está hablando de la inflación interanual, no es de estos 7 meses, es la interanual. Se está midiendo de junio del 2015 a junio del 2016. No es que está midiendo estos 7 meses. Seguramente cuando se mida de junio del 2016 a junio del 2017, bueno, tendremos seguramente para mostrar otros números fundamentales bajando la inflación, que es lo que todos estamos peleando para que esto suceda, porque sabemos que es el peor impuesto para los argentinos, pero fundamentalmente para las clases más pobres, las clases populares, es un impuesto perverso. Podría, para no extenderme, pero podría recordar el tema de los 2,5 millones de los jubilados, no es un dato menor. Y este gobierno ha puesto mucha plata en el gasto público nacional, muchísima plata. No es de un gobierno liberal ortodoxo, porque si no hubiera hecho al revés, hubiera dictado medidas de ajuste que no signifiquen volcar más plata a la economía de los argentinos. El tema de los jubilados, lo dije el otro día, lo repito, la retroactividad de los jubilados le va a significar al erario público nacional una inversión de 46.000 millones de pesos y la readecuación jubilatoria de esos 2,5 millones de jubilados que se van a beneficiar significan 75.000 millones de pesos. Sumado esas dos cantidades, son más de 110.000, 115.000 millones de pesos que van a ir al consumo. Porque un jubilado que va a ir a comprar una casa en Punta del Este, lo va a volcar seguramente a la economía cotidiana de todos los días. Por lo tanto, yo creo personalmente que se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido desde el Poder Central, con políticas sociales que son muy importantes. Y bueno, dejemos el tema ese ahí. La asignación universal por hijo, que la íbamos a sacar, que, bueno, no solamente no se la sacamos, sino que la ampliamos en 1.200.000 personas, la asignación universal a la vejez, en fin. Creo que se han hecho cosas importantes, por supuesto que falta muchísimo, muchísimo y muchísimo más por hacer. Lo mismo que con esta ley, yo decía ayer en la comisión, que lógicamente siempre una ley, por más buena que sea, en un futuro no muy lejano seguramente habrá mayores demandas, habrá que hacer nuevos reajustes a una propia ley, pero no significa que esta ley hoy por hoy no sea realmente un avance importante para un sector industrial pequeño, mediano, como son las pymes en la Argentina o la industria vinculado a la autoparte. Simplemente para recordar, se ha dicho casi por todos los senadores, pero vale la pena recordar que el tema de el REPRO, el Programa de Recuperación Productiva, que esto está, creo, sin mal no recuerdo, desde el año 2002, del año 2001 o 2002. Creo que estaba Dualde, cuando aparecieron las REPRO, me parece. Desde ahí, esto siempre estuvo vigente como un decreto. Ahora se lo instituye, a través de una ley, seguramente con criterios definitivos, para beneficiar a aquellas pymes y fundamentalmente proteger a aquellos trabajadores de pymes que están en crisis y que no solamente se le va a reconocer el salario mínimo vital y móvil, sino que acá se incrementa
en un 50% más. Yo tengo los números acá de lo que significa el salario a partir de septiembre. Digamos, si alguien tiene que hacer uso de un repro, va a estar en 10.215 pesos, y a partir del mes de enero, porque se aumenta el salario mínimo vital y móvil, va a ser de 12.090 pesos el repro por cada trabajador si se presentara la pymes a reclamar un apoyo por parte del Estado. Y tenemos beneficios impositivos, se elimina el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, se compensa con ganancias el impuesto a los créditos y débitos bancarios en el 100% para las pequeñas y las micro y en un 50% para las medianas. El diferimiento del pago de IVA, esto también es muy importante, es algo que nos reclamaban las pymes permanentemente, la descapitalización que se le producía con el tema del IVA, porque sabemos cuántas veces venden a hipermercados o a supermercados, tienen que esperar 90, 120 días, 60 días para cobrar, y el sistema de la AFIP de pago de IVA les exigía un desembolso que terminaba siendo una pérdida de capital impresionante para las pymes. Realmente esto es muy trascendente, sí, ya me fui, muy trascendente, y termino, hoy le permite pagar a las pequeñas y las micro a los 90 días de las ventas, tiene 90 días para pagar. Y bueno, para ir terminando, podríamos hablar del tema de maquinarias agrícolas, el tema automotrices, del autoparte. Yo lo veo realmente como una cuestión muy importante porque hace fundamentalmente a la industria nacional. Y hablar de la industria nacional significa dar mano de obra argentina. Así que nosotros desde el Interbloque Cambiemos vamos a acompañar, porque estamos realmente convencidas que estamos en presencia de leyes que van a servir para marcar el nuevo rumbo en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rosas. En labor parlamentaria habíamos decidido votar las 3 leyes por separado juntas, pero si hay alguna, yo digo, si no hay ninguna cosa, a ver, senadora. Gracias, presidenta. Yo voy a dejar constancia, lo anuncié cuando hablé, de 2 modificaciones que propongo. Dirán los miembros informantes que sí o que no, pero quiero que quede constancia en la versión taquigráfica y después yo no tengo problema de votar las 3 juntas. ¿Por qué no las lee ahora? Sí. Bueno, es con respecto a la ley de pymes. En el artículo 14, exclusiones del régimen, estoy proponiendo la siguiente modificación. No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quien se hallen en alguna de las siguientes situaciones. A. Declarados en estado de quiebra no rehabilitados, es lo que le agrego, respecto de los cuales no se hayan dispuesto en la continuidad de la explotación conforme a lo establecido en la Ley 24.522 y sus modificaciones. Inciso B. Condenados con sentencia firme, y agrego, y pena no cumplida por delitos comunes que tengan conexión con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social o comprendidos en el título 11, Delitos contra la Administración Pública, capítulos 4, 6, 7, 8, 9, 10 bis, 13 y 14, y 10, 13 y 14. Y después incorporar el artículo 58 que diría: la Nación compensará a las provincias el costo fiscal que demande la presente ley sobre la proporción que le corresponderá a los mismos en la masa coparticipable establecida por el artículo 2 de la Ley 23.548. Bueno, ¿hay modificaciones o no? ¿Va a haber modificaciones o no? Senador País. Que la senadora Negre Alonso, en la creación del régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino, el expediente 34/16, entiendo que hay un error en el artículo 25, voy a proponer la modificación, o al menos con el día de sesiones espero que por vía reglamentaria, si bien no se puede modificar la ley,
se corrija lo que es una incongruencia notoria. Dice así el artículo 25, ante una falta leve, la autoridad de aplicación podrá aplicar previa intimación al cumplimiento del deber en cuestión y del descargo correspondiente las sanciones previstas en los incisos A y B del artículo 22 de la presente ley, que justamente habla de las sanciones de multa. Después dice el segundo párrafo de este artículo, dicha sanción podrá hacerse en forma conjunta o alternativa, no pudiendo el monto de la multa, por ende se sigue refiriendo al artículo 22, inciso B, prevista en el inciso B del artículo 20 de la presente ley. Y después sigue el artículo. El artículo 20 es un error, tendría que haber dicho el artículo 23, ya que incluso el artículo 20 de la ley no refiere a ningún tipo de sanción ni a la multa, sino que habla de que está en el régimen anterior al régimen sancionatorio. Ok, se corrige como error material en el diario. Perfecto. Fernández Agasti, senadora. Gracias, presidenta. También en el mismo sentido que la senadora Negre Alonso, quería proponer una modificación al proyecto de PYME, agregando el artículo 58, es decir, antes del artículo de forma, el siguiente texto. Los beneficios establecidos en la presente ley se financiarán exclusivamente con recursos del Tesoro Nacional, en tanto y en cuanto no se haya completado el cronograma establecido por el decreto número 406/2016. Al efectuar la registración contable de los beneficios impositivos, los mismos se acreditarán como impuestos percibidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y luego debitados como gastos del Tesoro Nacional. Gracias, senadora. Senador Basualdo tiene la palabra. Gracias, presidenta. No vamos a aceptar ninguna modificación. Ayer estuvimos en plenario de comisiones, votamos el dictamen como estaba y hemos decidido no aceptar ninguna modificación. Sí. Disculpe que senadora, disculpo sí. al miembro informante, pero yo pensé que estamos votando también el proyecto de ley de los senadores de Santa Fe. Sí. Y acá entonces yo propongo eliminar la primera parte en el dictamen del artículo 10 porque se repite, ha habido una omisión, ha habido un error material. Ok. O sea, habría que eliminar lo que dice plazo. Se fija en 10 años a partir de la fecha en que se dicte la reglamentación del régimen establecido el plazo para que las empresas interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto. Esa parte debe ser eliminada del dictamen. No sé qué dirá el autor. Senador. Ok, entonces en el caso de la ley de maquinaria agrícola vamos a corregir eso. En las otras no se aceptan modificaciones y las dejamos como están porque ya se hace ley hoy mismo. Ok, y dejamos la constancia de las modificaciones propuestas. Senadora Lavado. Sí, también a los efectos de que no se va a permitir ninguna modificación, cuestión que lamento porque nos obligan por ahí a hacer oposición y votar cuestiones en contra que nos permitirían mejorar el régimen en favor de las pymes. Pero bueno, en virtud de eso quiero dejar sentado mi voto negativo en el artículo 6, en el 32, en el 37, en el 16, en el 38 y en el 5º. Gracias. ¿De qué ley, senadora? De la ley de pymes. Sí. ¿Lo mismo para la senadora García o? No. Senadora para García. aclarar el sentido de mi voto también, en el caso de la ley de pymes, el voto en contra de los artículos 6 y 16 por justamente la afectación de la masa coparticipable de los recursos de las provincias y el artículo 32 de la ley de la media sanción del proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados por considerar un trato desigual a los trabajadores de pymes. Bien. Senadora Fernández Agasti. En el mismo sentido que la senadora Virginia García, voy a votar en contra del artículo número 32, 16 y 6. Ok. Senadora Fellner. Presidenta, el 6 y el 16 y anexar el artículo 58 tal cual lo ha propuesto la senadora Sagasti. Gracias. Okay. Senadora Pilate Vergara. En el mismo sentido que la senadora Propinante. No voy a votar el 6, el 16 y el 32. Senadora Sagnun. 22. ¿No? Sí. 32, 6 y 16. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí votamos en un
en un solo bloque las tres leyes en particular y en general, si les parece que no hay ya más nada para agregar. Vamos por la votación en general. De los tres. General y particular, las dos. Perfecto, listo. General y particular, las tres. Somos muy expeditivos. Resultan 54 votos afirmativos, 0 votos negativos y 0 abstenciones. Bueno, se han aprobado las tres leyes, 2 pasan al Poder Ejecutivo, una pasa a la de maquinaria agrícola pasa a la Cámara de Senadores. La hoja 6. Sí, vamos a ir ahora con los tratamientos sobre tablas acordados. Sí, senador Pichetto. Démosle la lectura a todos los proyectos de ley que hemos acordado y votamos en un paquete todas las leyes. La habilitación y todas las leyes. Que son todos los temas acordados en la labor parlamentaria. Sí, lo mismo.